Sean todos bienvenidos a este canal de crochet. Antes de comenzar con el video para hoy, quiero agradecerles a cada uno de los miembros VIP, a los que ya llevan un tiempo conmigo, a los nuevos y también a las que se han vuelto a unir, como la señora Juana Mercedes Narváez y Mari Martínez García. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y colaboración y por ser unos fieles seguidores de este contenido. Muchas gracias para todos. Ahora sí, comenzamos con el video y son estos hermosos colgantes que los vamos a utilizar para decorar las carteras. Son fáciles y rápidos de hacer y con pocos materiales. Lo único que necesitamos es lana número 4 y un gancho de aluminio de 3.50 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico en nuestro dedo. Hacemos el nudo, lo ajustamos, levantamos una cadena de altura, pero esta no cuenta. Y dentro del círculo vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Completamos 8. Vamos a cerrar el centro y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La primera cadena no cuenta, así que vamos a unir en el primer punto con punto deslizado. Levantamos una cadena, no cuenta, y ahí mismo hacemos un punto. Siguiente cadena, hacemos punto bajo. Y esto es todo lo que vamos a repetir. Un punto bajo en cada una cadena de la base. Como tenemos 8 en la base, vamos a terminar al final de la vuelta con 8 puntos bajos. Así continuamos. Los contamos para asegurarnos de que tenemos los mismos 8, porque si nos confundimos y hacemos alguno extra, no nos va a quedar bien. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el número 8, ahí volvemos a hacer el punto deslizado. Vamos a voltear esto, porque estamos así. Se tiende a girar porque está bien pequeño. Aquí ya tenemos la segunda vuelta. Nos va quedando algo así como un gorrito en miniatura. Ajustamos, levantamos la cadena que no cuenta y volvemos a repetir punto por punto. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar 8. Cuando completemos 8, volvemos a unir y hacemos una vuelta más, repitiendo exactamente lo mismo, punto sobre punto. Una vez terminamos la vuelta número 4, 1, 2, 3 y 4, unimos en el primero con el punto deslizado y esta va a ser la última vuelta. Ahora vamos a hacer una vuelta de punto deslizado, pero por encima de este, para crear como en forma de un cordón. Pasamos aquí al primero, sacamos la hebra hacia arriba y después la deslizamos por dentro. Vamos al siguiente, sacamos la hebra hacia arriba y luego la deslizamos por dentro. Y así vamos a repetir los 8, haciendo deslizados y miren cómo nos va creando aquí como una especie de cordón o puntada que se ve muy bonito, para darle una terminación mejor. Así comenzamos uno por uno. Es bien pequeñito, se hace un poquito más difícil, pero le van dando la vuelta y van tomando ahí el siguiente punto. Lo van deslizando por dentro, tomamos el próximo, se desliza por dentro y ahora sí ya llegamos al punto final. Este que está más apretado porque es donde comenzamos, también lo sacamos y lo deslizamos. Ya tenemos listo todo ese cordón. Ahora cortamos la hebra y con ayuda de una aguja lanera la vamos a esconder hacia adentro. Tomamos la aguja, colocamos la hebra y lo pasamos así, hacia adentro. Un punto, luego lo llevamos en el siguiente hacia arriba. No tienen que pasar demasiados, solo un par para que la hebra nos quede asegurada. Ahora sí cortamos. Nos quedó algo así como si fuera un pequeño gorrito. Ahora vamos a hacer la borla. Yo lo voy a hacer en color blanco.
Ustedes pueden utilizar el color que ustedes gusten. Puede ser del mismo color de esto. Tomamos 4 de nuestros dedos y comenzamos a enrollar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pero el ancho depende del gusto de cada quien. Ya tenemos todos los hilos, cortamos. Los retiramos con cuidado de nuestros dedos para que no se cierre. Vamos a cortar una hebra del mismo color, aproximadamente 2 metros. Porque esto luego lo vamos a utilizar para hacer el cordón. Por eso debe ser bien larga. Ya tenemos aquí la hebra, aproximadamente 2 metros. Ahora la pasamos por el centro de todas las hebras. La doblamos que nos quede exactamente del mismo tamaño. Tomamos así las puntas, cuando estemos seguros que está del mismo tamaño, ahora hacemos un par de nudos. Hacemos uno y pasamos una vez más para que nos quede bien firme. Y nos queda algo así. Ahora vamos a tomar estas 2 hebras y las vamos a pasar por la aguja lanera. Ya tenemos la hebra en la aguja lanera. Ahora la vamos a pasar por el centro hacia arriba y por el agujero lo vamos a asegurarnos porque lo pasé por un hilo y se trabó. Vamos a pasarlo otra vez, que nos quede exactamente en el centro del agujerito. Vamos a ir tirando de las hebras y vamos a ir acomodando esto hasta que entre todo el rollo de hilo. Solamente lo vamos así girando y jalando un poquito, girando y jalando un poquito. Ya cuando estamos seguros que llegó hasta el final, nos quedó algo así. Ahora yo voy a utilizar 3 perlas como decoración. Aprovechando que tengo la aguja conectada, las voy a pasar. Pasamos primero una. Estas son de aproximadamente unos 8 milímetros. Cuesta un poquito porque el hilo queda bien grueso, tiene 4 pasadas. Vamos a retirar 2 hebras para que quede un poquito más fino y sea más fácil de pasar. Ya colocamos la primera. Vamos con la segunda y la tercera. Debe ser una perla que tenga un agujero un poquito grande. Entre más grande sea el agujero en la perla, menos van a batallar para colocarlas. Estas no son de agujeros muy grandes, por eso me cuesta un poco más colocarlas. Ya tenemos las 3 perlas. Ahora sí podemos retirar por completo la aguja para comenzar a hacer el cordón. Para hacer el cordón abrimos así las 2 hebras por la mitad. Colocamos una por encima de la otra y luego por dentro, como si formásemos un nudo. Las tomamos así. Luego pasamos una por encima de la otra y luego hacia este lado para crear la argolla por donde vamos a comenzar a tejer. Ahí la ajustamos más o menos a un tamaño. Tomamos esta y pasamos con la otra por dentro. Una por encima del gancho y la otra por dentro. Ya en otro video yo les enseñé cómo hacer este cordón. Pasamos una por encima y la otra por dentro. Una por encima, la otra por dentro, por encima y por dentro. Así vamos a continuar repitiendo todas las veces que necesitemos hasta alcanzar el largo deseado para el cordón y les va quedando algo así como en forma cuadrada. Vamos a continuar repitiendo todas las vueltas y regresamos. Cuando terminemos el largo deseado, este mide, para que tengan una idea, aproximado solo el cordón desde las perlas unos 17 centímetros, pero cada uno decide el largo que necesita. Terminamos ahí. En vez de seguir, solo sacamos la hebra hacia el otro lado para hacer el nudo. Con lo que nos sobró, hacemos el nudo un par de veces para que quede bien ajustado. Ahora nos vamos a asegurar de que el cordón
esté recto, que no esté torcido. Y cuando estemos seguros que está recto, lo pasamos así, un hilo por detrás y con el otro hacemos un nudo. Pasamos uno por detrás y uno por delante, donde están las perlas. Y ahí pegadito a la perla hacemos un nudo. Y un segundo nudo. Y vamos a hacer otro más para estar seguros de que no se nos vaya a soltar. Ya cuando estamos seguros de que están bien amarrados, también podemos colocarle un punto de silicona caliente para asegurarnos de que estos hilos no se van a soltar. Retiramos lo que nos quedó y nos queda el cordón de esta forma. Ahora vamos a la parte de abajo. Vamos a cortar todas las hebras para separarlas. Están dobladas. Las estiramos. Las cortamos todas para que nos queden así, solo hilos separados. Ya que los tenemos así, los acomodamos para que todos estén del mismo largo. Con nuestros dedos vamos a tomar esto, lo vamos a hacer así, de esta forma. Y todo lo que nos sobre en la parte de abajo lo vamos a cortar parejo. Terminamos de cortar los hilos parejos en la parte de abajo y así es como nos queda. Aquí tengo otro en color amarillo. Son perfectas para colocarla en la cartera. Solamente la pasan por el asa de la cartera, luego toman esta parte, la pasan por dentro de la argolla y la cuelgan de esta forma en el asa de la cartera. Retiramos. Las podemos hacer más largas, más cortitas y con diferentes combinaciones y cantidad de hilo. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.